cercanos, como por ejemplo los centros cardiovasculares, ¿verdad? Tanto excitadores como inhibidores. Los centros vasomotores también, ¿verdad? Que son áreas especializadas donde salen fibras para los vasos sanguíneos. Y también está el centro de la respiración, ¿verdad? Que es donde se regula la frecuencia respiratoria. Entonces, ya tenemos el centro integrador y ahora vamos a ir hacia la vía eferente, ¿no? ¿Cuál es la vía eferente? Quienes llevan la información hacia los órganos efectores. ¿Qué fibras nerviosas? El simpático y el parasimpático, ¿verdad? Ahora, dependiendo cuál haya sido el estímulo, se va a activar uno o el otro, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, estamos diciendo que la AM ha bajado porque te has cambiado de posición, ya ha disminuido el retorno venoso. ¿Cuál de estos dos creen que va? El simpático, ¿verdad? Excelente. Entonces, el simpático, por ejemplo, a nivel cardiovascular, en el corazón específicamente, ¿qué van a liberar las fibras del sistema nervioso simpático en el corazón? ¿Qué neurotransmisor? La norepinefrina. La norepinefrina, que va a hacer efecto ¿en qué receptor? No, beta 1. Beta 1. Estamos en el corazón. Alfa 1 está bien, pero eso es en vasos sanguíneos, ¿ya? Pero en el corazón es en beta 1, ¿ya? Beta 1. ¿Y el beta 1 qué tipo de receptores? Adrenal. Acoplado a proteína. ¿Por qué? Porque trabaja con el AMP cíclico, chicos. ¿Ya? Trabaja con el AMP cíclico y cuando la noradrenalina se junta con este receptor, aumentan los niveles de AMP cíclico en los miocardiocitos y específicamente en el nodo sinusal, porque recuerda que ese es un marcapasos, ¿sí? Entonces él es el que va a marcar el ritmo y la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros en el potencial de acción del nodo sinusal teníamos solamente 3 fases? ¿No? Vamos a poner acá potencial de acción del nodo sinusal. Por eso les digo que esta clase es chévere porque integra, nos permite repasar todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, teníamos una fase, ¿no? Ajá. La fase, vamos a decir, ascendente es la fase 4, ¿no? La fase 0 es la fase A, ¿no? Muy bien. En la fase 4, ¿qué corriente iónica lideraba? Fanny. La corriente iónica de sodio de canales tipo Fanny, los HCN. Muy bien. Corriente de sodio de tipo Fanny. Entonces, chicos, cuando tu cuando tu nodo sinusal recibe el estímulo, vamos a poner acá de la noradrenalina por este segundo mensajero, porque se arma esta vía de señalización, AMP cíclico, proteinasa A, y la beta A lo que va a hacer es fosforilar a los canales de corriente tipo Fanny. Y de esa manera, la corriente de entrada de sodio aumenta. Entonces, al aumentar la corriente de entrada de sodio, ¿qué crees que va a pasar con tu pendiente de la fase 4? Se vuelve más empinada, o sea, sube más rápido. Exacto. Entonces, al subir más rápido, obviamente llegas más rápido al umbral y al potencial de acción, con lo cual la frecuencia cardíaca incrementa. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a la parte vasomotora. Ahora sí vamos a los vasos sanguíneos. ¿Ahí qué receptor dijeron? Alfa 1. Muy bien, ¿no? Ahora, chicos, cuando decimos vasos no se vayan a olvidar porque por alguna razón siempre se acuerdan más de las arterias que de las venas, ¿ya? No se olviden que las venas también tienen receptores alfa 1, ¿ya? Entonces, cuando se libera noradrenalina, porque seguimos con el mismo neurotransmisor, ¿verdad? Seguimos con simpático, perdón. Si se liberan las venas, ¿qué va a pasar con las venas? Vasoconstricción. Muy bien, haces venoconstricción y mayor retorno venoso. Con lo cual regulas, ¿no? Eso que había hecho la gravedad, tú lo regulas, ¿verdad? Muy bien. Y acá hay un término que no sé si lo hemos mencionado, me parece que no, pero es importante porque es aplicado a muchos conceptos, incluso respiratorios, que voy a empezar la siguiente semana, y es la confianza. Me podría decir qué es la confianza. ¿Saben qué es confianza?
A ver, yo les voy a explicar. Yo les explico y voy a usar algo muy gráfico para que ustedes puedan entender bien qué es la compliance. Miren, ¿no? Creo que así lo van a poder recordar mejor y entender mejor. A ver, todos conocen esto, ¿verdad? Esta es la tensión. Manguito. Ya. Entonces, este aparatito que está acá, con un relojito mide la presión, ¿verdad? Ya, listo. Ahora, cuando nosotros aplastamos esta bombita, ¿qué pasa con el brazalete? Se infla, ¿no? Se va inflando. Listo. Quiero que observen algo. Este brazalete, ¿ya? Mientras yo no le ponga ninguna resistencia, o sea, yo por ejemplo no lo voy a aplastar, ni lo voy a poner en ningún brazo, lo voy a dejar así libre. Cuando el brazalete está así libre, tiene bastante compliance, ¿sí? Quiere decir que yo lo voy a empezar a inflar. Y vean por favor el reloj de la presión. ¿Aumenta? No, no aumenta. Pero mira cómo está. Está lleno de aire. ¿Sabes por qué está lleno de aire y por qué no ha aumentado nada de presión? Porque tiene bastante compliance. Exacto. Entonces, la compliance en el caso de las arterias nos dice que, por ejemplo, la aorta, por la naturaleza de la composición histológica y física de sus paredes, correcto, tiene, bueno, más o menos, no es una compliance intermedia, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la compliance es la capacidad de un vaso, ¿no?, de recibir un determinado volumen de lo que sea, ¿sí?, sin alterar mucho su presión, ¿correcto? Entonces, entre más compliance tenga algo, puede recibir más volumen sin alterar su presión. En este caso estamos viendo que la presión no se está moviendo absolutamente nada. ¿Qué pasa si yo reduzco la compliance? Es decir, ahora miren lo que pasa si yo a este mismo volumen le voy a meter una presión. Es decir, le voy a quitar compliance a esta bolsita. Miren por favor lo que pasa con el reloj. ¿Ven? La aguja sube, ¿no? Registra una presión. Obviamente en el caso de una arteria, ¿qué es lo que podría ejercer una mayor resistencia y quitarle su compliance? Correcto, eso, la aterosclerosis. Es decir, que las paredes del vaso se vuelvan duras, más rígidas, ¿verdad? Las arterias, como tienen paredes elásticas y gruesas, tienen compliance, ¿no?, pero un poco limitada, ¿verdad? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos que se podría decir que tienen el reposo más compliance? Las venas, porque pueden funcionar como un reservorio de sangre, por eso te das cuenta. Porque las paredes de las venas comparadas con las arterias, ¿cómo son? Histológicamente hablando, físicamente hablando, ¿son más delgadas o más gruesas? Eran más delgadas, me parece, eran ligeramente más delgadas, y histológicamente creo que tenían también otra composición, no tenían tantas fibras elásticas, me parece, ¿no? Entonces, la idea que quiero que se lleven es que compliance es eso, chicos, o sea, es la capacidad que tiene un cuerpo. En este caso estamos hablando, y digo cuerpo porque, como les decía al inicio, el término compliance se puede aplicar también para vía respiratoria, y lo vamos a ver en vía respiratoria, ¿no? Solo que para el tema de hoy, que estamos hablando de vasos sanguíneos, estamos hablando de la compliance del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, como decía su compañero, un paciente que tiene aterosclerosis, ¿no?, que es decir, una rigidez en las paredes, ya sea por atero, o sea, una placa de grasa, ¿no?, o arterioesclerosis, que es un término más amplio que también engloba la calcificación de las paredes de la aorta, por ejemplo. La aorta puede calcificar sus paredes. ¿En quiénes ocurre esto frecuentemente? En adultos mayores. Todos los ancianitos calcifican en algún grado las paredes de su aorta. Entonces eso le reduce la confianza a su aorta, ¿sí? Por eso es que los adultos mayores pueden llegar a tener un incremento de la presión arterial sistólica como parte del envejecimiento, ¿ya? Entonces, aquí estamos dándonos cuenta de un detalle, que tú conocías a la presión arterial sistólica, que más o menos su valor normal circulaba en 120, ¿no?, milímetros de mercurio. Entonces ya nos estamos dando cuenta, por lo que te acabo de decir ahorita, que la presión arterial sistólica
depende de la compliance. Depende de la compliance, ¿verdad? Porque la presión arterial sistólica se registra con ese primer latido, con ese llenado que hay del ventrículo a la aorta durante la sístole, ¿verdad? Es lo que refleja la presión arterial sistólica. Entonces, si la aorta, que es la que recibe la sangre, está rígida, es decir, tiene menos compliance, ¿qué va a pasar con la presión arterial sistólica? Va a aumentar. ¿Te das cuenta? En cambio, si es una aorta con bastante compliance, como ustedes que son jovencitos, puedes aumentar un poco, pero no va a aumentar tanto, ¿verdad? Solo va a haber un ligero incremento, probablemente. La compliance es la capacidad que tenemos para disminuir la presión. Bueno, en un sentido, sí, eso es correcto. Está bien, sí lo has entendido bien. Y además, obviamente, no solamente la presión arterial sistólica depende de la compliance, sino que como estamos diciendo que es la presión arterial sistólica es la presión que aparece en la sístole, también va a depender del volumen sistólico, lógicamente, ¿no? Entonces, esos dos factores son los que te pueden alterar la presión arterial sistólica, ¿ya? Bien, por lo tanto, durante el ejercicio, ¿no? Porque eso es la práctica del día de hoy, durante el ejercicio, cuando tú, por ejemplo, te pones a correr, ¿cuál de los dos sistemas nerviosos se activa? ¿El simpático o el parasimpático? Simpático. El simpático. Por lo tanto, va a pasar en gran medida lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Algo similar a lo que pasaba cuando pasabas a estar en estado de sentado a bifestación. Por lo tanto, todo esto también se aplica, ¿no? Entonces, en base a ello, en un paciente joven, la presión arterial sistólica sí podría incrementar un poco durante el ejercicio. Sí podría incrementar. De hecho, lo hace. Pero en poca cantidad. ¿Por qué? Porque si es un paciente joven, su compliance le ayuda a compensar. Y lo que va a aumentar realmente es el volumen sistólico, ¿verdad? Porque cuando tú, por ejemplo, activabas el sistema nervioso simpático, además de aumentar la frecuencia cardíaca, también aumentabas la contractilidad. Es decir, directamente aumentaban los niveles de calcio dentro de los miocardiocitos, lo cual hacía que se contraiga con más fuerza tu corazón, ¿verdad? ¿Y eso qué generaba con tu volumen telesistólico? Lo disminuía. Cuando tocábamos la contractilidad, el telesistólico disminuía, porque con cada latido, como era más fuerte, dejaba menos sangre para el siguiente latido, ¿verdad? Entonces, como eso es un estado fisiológico, obviamente no es nada malo, o sea, eso realmente es bueno porque al mismo tiempo también está aumentando el retorno venoso, lo que ya hemos explicado, ¿verdad? Entonces se compensa, ¿verdad? Entonces aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco para poder tener, digamos, mayor energía, fuerza durante el ejercicio, y eso se va a reflejar en que la presión arterial sistólica puede aumentar un poco. La presión arterial diastólica, por otro lado, solo va a depender de un factor. La presión arterial diastólica va a depender de la resistencia vascular total. Y nosotros entendemos a la resistencia vascular total gracias a la ley de Poisson, ¿verdad? A la ecuación de Poisson, 8 veces la velocidad por la longitud sobre pi por radio a la cuarta, ¿no? Por lo tanto, el impacto que tiene un cambio en el radio de un vaso altera exponencialmente la resistencia de ese vaso, ¿no? Entonces, ahora sí, les pregunto, durante el ejercicio, yo sé que hemos saltado de penetración de ejercicio, pero se presta, ¿no?, para hacer eso. Durante el ejercicio, ¿qué creen que pasa con la resistencia vascular total de todo el cuerpo? ¿Seguros? Claro, en sentido, y no los culpo porque, claro, en sentido lógico, tiene sentido lo que ustedes están diciendo, ¿no? Porque, claro, si aumenta el tono simpático, entonces, lógicamente, aumenta la vasoconstricción, también en las arterias y debería aumentar la resistencia. Pero acá, en el ejercicio, chicos, durante el ejercicio pasa algo interesante, algo que es contraintuitivo, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Han leído sobre los metabolitos vasodilatadores que producen los músculos? Eso mismo. Adenosina, lactato, potasio, ¿no? Entonces, sí es cierto, por un lado debería aumentar la presión, pero por otro lado, cuando tú haces ejercicio, tus músculos empiezan a liberar como parte del gasto energético muscular adenosina, ADP, potasio, lactato. Evidentemente, entre más grupos musculares estimules,
más de estos metabolitos vas a liberar, ¿no? Y como te decía, estos metabolitos tienen algo en común, que todos estos son vasodilatadores. Por lo tanto, aquí va a haber como una guerra, ¿no?, entre vasoconstricción y vasodilatador. Y está descrito que durante el ejercicio, quien termina ganando la pelea son los vasodilatadores. Por lo tanto, va a predominar la vasodilatación periférica, haciendo que la resistencia disminuya. ¿Sí? Entonces, durante el ejercicio, lo que realmente pasa es que disminuye la resistencia vascular, haciendo que la presión arterial diastólica disminuya. Y como tienes una fuerza que se opone, que es la presión arterial sistólica, la PAM no debería variar mucho. Podría aumentar un poco, porque si la presión arterial sistólica aumenta bastante porque has hecho un ejercicio muy intenso, ¿no?, podría haber un incremento de la PAM. Pero ¿quién no se debería mover o incluso podría llegar a bajar un poco? La PAM, la presión arterial diastólica. Porque ganan los metabolitos vasodilatadores y esta depende de la resistencia vascular. ¿Sí? Ahora, claro, esto es interesante para hablarlo así en clase y por el tema del ejercicio, pero en la práctica clínica, ¿cómo yo le encontré una aplicabilidad real a lo que estamos hablando ahorita? Te llega, por ejemplo, un paciente, no sé, ¿no?, a ver, vamos a decir, de 40 años, ¿no?, a la consulta, y cuando tú observas su ficha de triaje, el paciente está registrando una presión de 140 con 95, ¿no? Entonces el paciente te dice: doctor, yo creo que me ha salido un poco alta la presión porque yo me he venido caminando 5 cuadras, ¿no? Entonces, ahí está hablando de ejercicio, actividad física. El paciente dice que la presión se le ha subido porque caminaba. Entonces, ¿cuál sí tú esperarías, después de lo que te he explicado, que esté un poco elevado? La sistólica, ¿cierto? O sea, esos 140 de presión de la sistólica, ok, te puedo creer que eso es producto del ejercicio que has hecho por venir caminando. Pero la diastólica, ¿por qué está en 95? ¿Eso es normal durante el ejercicio? Eso no debería pasar durante el ejercicio. Porque durante el ejercicio la presión arterial diastólica o bien baja o se mantiene. ¿Sí? Pero no debería subir, mucho menos tanto, porque sabemos que el límite para la diastólica es hasta 80. ¿Sí? Ya 85 ha sido bueno, no 95. Entonces, es muy probable, igual por protocolo tienes que hacer que ese paciente repose y tomarle nuevamente la presión, porque a veces pasan cosas raras, uno no sabe, ¿no? A veces el paciente ha consumido un medicamento, tomó café, yo qué sé. Entonces hay que hacer que repose, que descanse un rato, recién le repite la presión. Pero por norma fisiológica, la diastólica no debería estar tan alta. Entonces es altamente sugerente que ese paciente sí sea hipertenso. ¿Te das cuenta? O que tenga, como te digo, algo secundario que esté haciendo que su presión esté más elevada. ¿Ya? Entonces esa es la aplicabilidad que tú puedes usar para ir armando ciertos, eso se llama, chicos, criterios, eso se llama criterio clínico. Y gran parte del criterio clínico nace, ¿no?, porque tú conoces aspectos fisiológicos profundos, ¿no? Porque si no, claro, o sea, no digo que lo vas a hacer mal, pero solo vas a regirte en base al protocolo. Entonces a veces volver a ser muy mecánico no es tan bueno. Bueno, un poquito tener mejor tu criterio, Muy bien. Listo. Entonces, bueno, pues ya esto de los varoreceptores, después de todo esto que hemos hablado, queda chico, bueno, más fácil. Bueno, se aplica la ley de que se estimule el simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, por ende aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Entonces la presión arterial sube a lo normal. Las arteriolas vasoconstriñen, aumenta la resistencia periférica total, la constricción de las venas también, aumenta el retorno venoso. O sea, todo se junta para que la presión arterial, en este caso que estamos pasando de echados o sentados a la bipedestación, se normalice. ¿Sí? Por eso, no confundir, por favor. Esto que te he explicado de que la PAD baja y que la resistencia periférica total baja es durante ejercicio. ¿Ya? Porque te pueden preguntar en tu examen de repente qué pasa con la presión o la resistencia periférica total cuando el paciente pasa de estar echado a bipedestación. Ahí la resistencia periférica total aumenta. ¿Ya? Porque ahí el paciente no está haciendo ejercicio, pues solo se ha parado. ¿Ya? Solo que lo he explicado junto para poder integrarlo. No te vayas a confundir, por favor, por eso. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me están siguiendo todos? Ya, chévere. ¿No? Entonces,
la pregunta ahora es, no, y eso, por ejemplo, si en el examen me quieren preguntar por la curva, ¿no? De presión volumen. Entonces, empecemos pasito a pasito y ahora vemos qué pasa con la curva. ¿Qué pasa cuando una persona se para? La gravedad hace que las zonas se queden en extremidades inferiores, disminuye el retorno venoso y el gasto cardíaco por el mecanismo de Frank Starling, disminuye la PAM, por lo tanto la precarga disminuye, el volumen telediastólico disminuye y el volumen sistólico también disminuye. Pero si solo tocamos precarga, ¿qué pasará con el telesistólico? No gana. ¿Ya? Si solo tocamos precarga, volumen telesistólico no gana. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se verá mi gráfico? Así. Más chico, ¿no? Se desplaza hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Ya? Porque está disminuyendo el volumen telediastólico y está disminuyendo el volumen sistólico. Pero el telesistólico se está quedando en su sitio. Pero eso obviamente no se queda así. ¿Qué pasa cuando se activa el reflejo varoreceptor, que es el que hemos estado hablando? Muy bien, ¿no? Se activan todos los factores que hemos mencionado para que la precarga aumente, ¿no? Volumen telediastólico también aumenta, sistólico también aumenta, y en teoría no debería cambiar mucho el volumen telesistólico. Sin embargo, ¿no? Podría disminuir un poco, porque recuerda, estamos ya tocando simpático, ¿verdad? Y el simpático también habíamos mencionado que aumenta la contractilidad. Obviamente, en el cuerpo no es blanco o negro, chicos. En el cuerpo hay matices. O sea, el sistema nervioso sabe cómo regular. No va a ser el mismo impulso que va a mandar porque simplemente has cambiado de postura al impulso que mandaría para aumentar la contractilidad, por ejemplo, si estás corriendo 20 cuadras. O sea, obviamente el input va a ser mucho mayor si tú haces más actividad, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso les digo aquí que en este caso podrías tomarlo como que no cambia, pero entre paréntesis podría disminuir ligeramente, ¿ya? Porque sí se podría estimular un poquito, ¿no? El tono simpático con la contractilidad. Entonces tu curva básicamente pasaría a ser nuevamente normal, ¿no? Porque eso es lo que busca tu cuerpo, regresar a la normalidad, ¿no? Pasar de un estado de que ha bajado la presión a un estado normal, ¿no? Bien, ¿ya? Ahí está pues la aclaración, ¿no? Acá hay que tener volumen telesistólico, ¿ya? Telesistólico. Bien. Es lo mismo que hemos estado hablando, solo que les quería mostrar cómo se veía el gráfico, para que lo puedan ver también así. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, ¿no? El ejercicio. Entonces, el flujo sanguíneo del músculo esquelético, mira, en reposo puede llegar a tener más o menos de 3 a 4 mililitros por minuto. Y mira, cuando haces ejercicio extremo, puede llegar a aumentar hasta 100 o 200 mililitros por minuto de flujo. O sea, hay una gran redistribución, ¿no? Desde otros órganos hacia ese específicamente. Y ya, pues si hablamos de deportistas de alta resistencia, ya más de 400 mililitros por minuto. Es brutal, la verdad, medio litro casi por cada minuto que pasa, circula por su cuerpo. Entonces, ya lo dijimos, cuando tú haces ejercicio, aumentan metabolitos, ¿no? Como la adenosina, ¿no? Que son básicamente vasodilatadores, ¿ya? Muy bien. Entonces, al final, estos vasodilatadores son los que van a terminar ganando y haciendo que la resistencia total disminuya. Ahora también, ¿has escuchado de esa frase de que algunos ejercicios son más completos que otros? ¿No? Te dicen, por ejemplo, no, la natación es la ejercicio más completa. Es que en parte tienen razón, ¿sabes por qué? Claro, exacto, porque activas más músculos, pues, ¿no? Ahora, no digo que esté mal, por ejemplo, ir al gimnasio. O sea, si tú vas al gym, pero el gimnasio está diseñado para focalizar un músculo, ¿no? Entonces, las máquinas, o por ejemplo, las pesas, tú, por ejemplo, cuando haces press banca, bíceps, ¿no? Tú lo que haces es focalizar el ejercicio en un solo paquete muscular o en un solo grupo muscular, ¿no? Que para ciertas cosas está bien, pero si tú quisieras ver, por ejemplo, en un sentido global, generalmente los ejercicios que activan más paquetes musculares, como van a liberar más de estos metabolitos, va a haber mayor vasodilatación. Entonces, si lo que tú estás buscando, por ejemplo, en un paciente hipertenso, ¿no? Obviamente en el paciente hipertenso lo que buscas es que baje la presión, ¿sí? Entonces tú le vas a recomendar, si tiene que elegir entre un ejercicio de índole aeróbico como nadar o bailar versus un ejercicio anaeróbico como ir y levantar pesas, ¿qué crees que le va a beneficiar más al hipertenso? El aeróbico, exacto, nadar, ¿no? Nadar, bailar.
bailar, porque como va a liberar más metabolitos, va a primar la vasodilatación y va a regular su presión, ¿no? Y vas a tener un mayor beneficio. De hecho, las guías de hipertensión recomiendan ejercicios aeróbicos para los pacientes hipertensos, que corran, que caminen, que naden, que bailen, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque, ojo, por ejemplo, nuevamente regresamos a la situación, ¿no? del gimnasio. Imagínate que estás haciendo, no sé, qué sé yo, press banca y estás haciendo tu pechito, ¿no? Entonces, en ese momento, todos los metabolitos vasodilatadores van a estar incrementados a nivel del pecho. Pero ¿qué crees que va a pasar, por ejemplo, con los grupos de musculares de las piernas? ¿Cómo estarán? ¿En vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo va a redistribuir el flujo, pues, chicos. El cuerpo va a mandar sangre a donde lo necesita. Si solo lo está necesitando en el pecho, ahí va a mandar. Incluso le puede quitar, por ejemplo, sangre al aparato digestivo, le va a quitar sangre a los riñones, le va a quitar sangre también a la circulación esplácnica, le va a quitar sangre a los músculos que no están activados. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Ah, ya. Y otra cosa curiosa que debes recordar del ejercicio es qué ocurre con... ¿Qué ocurre con la circulación de la piel? La piel también hace algo interesante. La piel, durante el ejercicio, tiene un comportamiento que se llama bifásico. ¿Por qué? Porque hace dos cosas en distinto tiempo. Cuando tú recién empiezas a hacer ejercicio, empiezas a calentar, como recién estás empezando a activar los músculos y recién se está empezando a redistribuir la sangre, ¿qué crees que va a ocurrir primero con la sangre que pasa por la piel? La piel va a hacer vasoconstricción, porque va a decir, oye, le tengo que mandar la sangre a los órganos que están haciendo ejercicio. Pero si tú ya empiezas a hacer ejercicio 10, 15, 20 minutos, tu cuerpo va a empezar a producir calor, naturalmente, ¿no? Por el metabolismo energético. Entonces, vas a necesitar activar un mecanismo de liberación del calor, ¿no? Y te crees que va a hacer tu cuerpo, ahora va a hacer que la piel pase de estar con vasoconstricción a vasodilatación. Por eso se llama bifásico, ¿no? Porque primero empiezas con una cosa, pero luego se transforma, ¿sí? Entonces, eso también es algo interesante, porque de hecho también me han preguntado algunas veces en los exámenes, donde ponían cómo responde la piel respecto a su, no sé, comportamiento vasomotor durante el ejercicio. Entonces, la respuesta era bifásico, ¿no? Comportamiento bifásico. Eso era la respuesta. ¿Ya? Bien, ok. Entonces ahí está, para que vean cómo se altera la curvita de presión-volumen cuando hacemos ejercicio. No pasan varias cosas, ¿no? Todas las ya las hemos mencionado realmente. Y ahí está lo que hemos dicho, pues. Que la paz depende del volumen sistólico y de compliance. La paz depende de la resistencia vascular total. De la resistencia periférica total. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces, cuando haces ejercicio, ¿qué pasará con tu gráfico? Mira, crece, pues, ¿sí o no? Porque aumenta el retorno venoso y aumenta el volumen telediastólico. También eso hace que aumente el volumen sistólico. Y también eso hace, como aumenta la contractilidad, el volumen telesistólico, ahí sí va a disminuir. Ahí sí retrocede un poco porque tu corazón está contrayéndose con más fuerza. ¿Ya? Muy bien. ¿No? Algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con el reflejo vasoreceptor cuando cambias de posición, o sea, en bipedestación, ¿no? También pasa cuando tú estás bajo una situación de estrés agudo, ¿no? Por ejemplo, estás en la calle y alguien te quiere hacer daño, va a saltar. Entonces, obviamente tu cuerpo va a optar por la vía más rápida, ¿no? Para que tú puedas responder a esa amenaza, ya sea para luchar o para huir, ¿no? Dependiendo. Entonces, eso, por ejemplo, parte desde otra vía, o sea, desde otro lugar, porque como en este caso, cuando tú estás caminando, ya, pues, y estás en bipedestación, ¿no? O sea, no va a haber ningún cambio que van a registrar tus vasoreceptores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sí se va a detectar cuando alguien, por ejemplo, viene un ratero y te amenaza, ¿no? Tu corteza, ¿verdad? Porque a no ser que estés medio oído, ¿no? Si alguien te dice en la calle, oye, me has soldado que te acuchillo, ¿no? Y te saca un arma, obviamente tú lo vas a escuchar y al toque, cuando tu corteza va a decir, uy, estoy en peligro,
te haces consciente del peligro. Entonces, por eso aquí el estímulo parte desde la corteza. Y la corteza, que tiene conexiones córtico-hipotalámicas, van a mandar la señal al hipotálamo, y el hipotálamo también tiene conexiones, como les decía, con el núcleo solitario. Y eso también se va a comunicar con los centros cardiovasculares del troncoencefálico, y ahí ya la vía tú la conoces. Es la misma que hemos mencionado para la vía. Entonces, la única diferencia ante el estrés agudo es de dónde parte el estímulo. En este caso está partiendo desde la corteza cerebral. ¿Ya? Muy bien. Ya. Y acá pasa algo chistoso, porque algunas personas, y seguro tú por ahí conocerás a alguien, ¿no? Una tía, una amiga, yo qué sé, o hasta un amigo también, hombre, tienen una forma un poquito atípica de respuesta ante un estrés agudo, ¿no? Entonces, para eso está este otro cuadrito, para mostrarte esa variante. Mira, en ambos hay estrés agudo, pero ¿cuál es la diferencia? En este tipo de personas se va a activar un reflejo conocido como el reflejo de Besson-Harris. Este reflejo de Besson-Harris lo que va a hacer es más bien hacer lo contrario. Hacen como, ¿cómo se llama este animalito que cuando está en peligro se desmaya a fin de su muerte? La zarigüeya creo que es, ¿no? Ya, hacen la de la zarigüeya. Es como que ellos han ido por otra línea evolutiva. Ellos no son los que luchan, sino ellos son los que se asustan y fingen su muerte, ¿no? Si piensa que estoy muerto, no me hace nada. Entonces, estas personas, bueno, realmente no se sabe quiénes serán, ¿no? Hasta que se presenta la situación, hacen este reflejo de Besson y Harris, que básicamente es lo mismo, pero en vez de estimular al sistema nervioso simpático, más bien lo apagan y se estimula el parasimpático. Entonces lo que va a ocurrir es una disminución brutal de todo, pues, ¿no? Baja la frecuencia, baja el gasto, todo, y el paciente termina bajando su PAM, se corta el flujo sanguíneo en el cerebro por un momento y ¡plac! Síncope, ¿no? Se desmaya. Entonces tienes esos dos tipos de personas, ¿no? Ajá. Son los dos tipos de personas, ¿ya? Seguro los conocen, ¿no? Y esto me permite hablarles ahora de cómo es que actúan las fibras nerviosas, pero en el sistema del sistema nervioso parasimpático del globo sinusal, porque ya hemos hablado del simpático, ¿verdad? Beta 1, etc. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el parasimpático, ¿sí? Aprovechando esto. Voy a borrar esto. También va a recibir una eferencia parasimpática, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el neurotransmisor que transmite el parasimpático? La acetilcolina. La ACH, ¿sí? Y la acetilcolina en el nodo sinusal, muscarínico, muy bien. ¿Qué tipo de muscarínico? M2. Exacto. Este es acoplado a una proteína, perdón, ¿ya? Pero en los libros no la ponen como cualquier GIA, a mí te ponen así para que te acuerdes. Te ponen la que lleva la subunidad I, que es la alfa, y también te ponen a la beta y a la gamma, ¿no? Porque casi nunca a ese se le da bola, pues, ¿no? A ese siempre se les ignora. Ya, entonces, ¿por qué te lo ponen así? Por lo siguiente. Por un lado, cuando se activa la vía de señalización de este M2 en el nodo sinusal, la alfa I va a hacer lo que siempre hace, ¿verdad? ¿Qué cosa hace la alfa I? ¿Inhibe a quién? A la adenilatociclasa, ¿no? Entonces se va, bla, 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 y va a inhibir a la adenilatociclasa, la apaga, y con eso, ¿qué pasa con el MP cíclico? No se produce, o sea, baja, ¿no? Bien. Por otro lado, estas, a las que nunca les da bola, en este caso sí van a tener una acción. Se van a ir a la membrana, ajá, y en la membrana van a estimular a unos canales de potasio. Exacto, los canales I, que son los canales de potasio rectificadores dependientes de proteínas G, ¿no? Entonces va a hacer que la conductancia del potasio aumente por este sitio. Entonces el potasio va a empezar a salir, ¿no? Aumenta la salida de potasio, ¿no? Sale más potasio. ¿Y qué pasa si el potasio sale del nodo sinusal? ¿Qué pasa con la célula?
se hiperpolariza. Si el cuando hace carga positiva, ¿sí o no? Entonces el meta nos hace más negativo, ¿no? Entonces, no solamente vas a tener un efecto sobre la contractilidad, sino que también vas a tener un efecto sobre la frecuencia cardíaca, disminuyéndola, sino que también vas a disminuir la excitabilidad de la célula, ¿no? O sea, tu nodo sinusal se hace menos excitable, disminuye la excitabilidad. ¿No ves que si le hiperpolarizas, la alejas del umbral? ¿No? La pones abajo y para que llegue al umbral va a tener que subir mucho más, ¿no? Bien. ¿Ya? Entonces eso también es importante porque también a veces les vienen preguntas de estos canales específicos, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, el modelo que tomé ayer, una pregunta era de esas. El de hoy obviamente es otro. Pero aún así, ¿no? Mira, algunos creo que no le respondieron. Pero bueno, ahí está. ¿Ya? Entonces se activa el parasimpático y estas salidoeñas, se desmayan, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora sí. Ya hemos hablado mucho de los vasoreceptores. Ahora tenemos que hablar del otro sistema, ¿verdad? De renina, angiotensina, aldosterona. Ya. Entonces para eso vamos a usar otra situación un tanto distinta a las que hemos mencionado, porque ya hablamos de ejercicio, de hiperestación y hemos hablado de estrés agudo. Ahora vamos a hablar de hemorragia. Ajá. Ahora chicos, en hemorragia por favor mucho cuidado porque también fue pregunta de un examen, ¿no? Y les voy a explicar, les voy a explicar para que ustedes sepan diferenciar entre un shock hemorrágico o hipovolémico de una hemorragia, nada más. Ojo, ¿ya? Porque son dos estados distintos, sino que como a veces parten de lo mismo, que es la hemorragia básicamente, se pueden confundir. Por eso les quiero explicar bien esto, por favor. Vamos a empezar por lo lógico, ¿no? Hemorragia, ¿no? Tienes un sangrado, no sé, pues ya decidiste luchar con el choro, ¿no? Y en vez de correr, el choro agarró y placa que te metió en un lazo. Entonces, te caíste. Ya, bueno, el choro se fue, te quedaste ahí, pues, ¿no? Desangrándote. Y bueno, está viniendo la ambulancia, ¿no? Pero estamos en Perú, entonces, está en la Panamericana a las 6 de la tarde, imagínate, todo el tráfico. Entonces, lo primero que va a pasar, obviamente, no creo que haya duda de esto, es que se va a activar tu reflejo vasoreceptor, definitivamente. O sea, ya se había activado, de hecho, porque con la corteza nomás, ya estabas tú con la presión arterial subida, ¿no? Entonces, este va a ser, digamos, el primer impulso que va a salir de tu cerebro, o sea, de forma aguda, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú ya pues estás echado, tirado en la vereda, no sé, no sangrando, y hasta que sale la sangre, entonces ya está pasando más tiempo, ¿verdad? Ya no estamos en una situación de estrés agudo, ya nos estamos yendo a otro lado que es ya un estrés más crónico o a largo plazo, se está extendiendo en el tiempo. Entonces, ahí, en tus riñones, ¿sí? Ahora por favor trasládate a tus riñones. En tus riñones hay una estructura que se llama mácula densa, ¿ya? Y como yo siempre les digo a mis alumnos, la mácula densa sensa, así les digo para que se acuerden, una rima. La mácula densa sensa. ¿Qué sensa? Volumen y cloruro de sodio, ¿sí? Sensa el volumen y el cloruro de sodio, o sea, el nivel de sal que hay en tu sangre, ¿ya? Por lo tanto, también en estado de hiponatremia, la mácula densa sensa la hiponatremia y también responde activando a las células yuxtaglomerulares que se encuentran cerquita para que liberen una enzima que se llama renina, ¿no? Renina porque viene del riñón, ¿no? Entonces se libera la renina y constantemente tu hígado está sintetizando una hormona que se llama angiotensinógeno, ¿verdad? Entonces el primer paso de activación de la angiotensina es que pase de ser angiotensinógeno a angiotensina 1, ¿no? Y eso se da gracias a la renina, ¿verdad? La renina transforma al angiotensinógeno a angiotensina 1, muy bien. Pero como angiotensina 1 todavía no está suficientemente activo como para poder actuar, por lo tanto tiene que ir a otros órganos, principalmente exacto, y ahí está una enzima que se llama muy bien, la ECA, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina, y ahí va a pasar de ser 1 a 2. Ahora sí, como angiotensina 2 se va a ir a los órganos efectores para poder cumplir con su acción. Uno de estos órganos
las glándulas suprarrenales. Muy bien, por eso se llama angiotensina-aldosterona, ¿verdad? ¿En qué zona específicamente? La zona glomerular, ¿no? Entonces va a actuar en su receptor y va a empezar a sintetizar mayor aldosterona. Porque la aldosterona, ¿qué va a hacer en el riñón? Reabsorber sodio y secretar potasio, ¿no? Entonces la aldosterona mete sodio, saca potasio, mete sodio, saca potasio. Eso hace la aldosterona. Obviamente, como mete sodio, el sodio por efecto osmótico jala agua, ¿no? Entonces, de esa forma también es como la aldosterona regula la volemia, ¿ya? También se va a activar otra hormona que se activa ante situaciones de hipovolemia solamente, la ADH, ¿ya? Exacto, también llamada vasopresina, ¿verdad? Que se libera ¿desde dónde? Muy bien, la neurohipófisis, ¿no? ¿Y dónde se sintetiza? En el hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventriculares, ¿ya? Más específicamente en los supraópticos, pero realmente en ambos está descrito que se sintetiza. Entonces, esta ADH también se va a ir al riñón en sus receptores V2 y van a insertar más acuaporinas en todos los túbulos colectores para que tú reabsorbas más agua, ¿no? Y también compensar el volumen, porque recuerda, estás desangrándote, ¿no? Entonces tu cuerpo no va a digamos, ¿cómo le dicen? Escatimar, ¿no? No se va a poner ahí a botar agua cuando más bien estás perdiendo, porque recuerda, sangre igual a agua, o sea, estás perdiendo volumen. Entonces tu cuerpo quiere recapturar nuevamente el agua y lo va a hacer por la vía renal, ¿no? Ya tienes estas dos hormonas que están actuando en conjunto. Además, no te olvides, por favor, que la vasopresina, ¿no? O la ADH, justamente tiene este otro nombre de vasopresina porque en receptores V1 también va a ser vasoconstricción. O sea, la ADH tiene dos efectos. Ajá, V1, sí, porque los del riñón son V2. ¿Ya? Ahora, la angiotensina 2 también tiene otro efecto, chicos. Además de activar a la aldosterona. Correcto. Más que es venoconstricción. No, más que venoconstricción, quiero trasladarlos hacia el riñón nuevamente, pero en otra parte. ¿Sí? No en las glándulas suprarrenales, sino. ¿Dónde? Ya, sí, también va a haber efecto ahí porque va a estimular unas bombas de sodio, hidrógeno, unos intercambiadores, pero eso es algo mínimo realmente. Otra cosa, chicos, que va a hacer la angiotensina 2 es asegurar que el riñón reciba la suficiente cantidad de agua. Te explico. Y esto es parte de renal, que lo vamos a ver también, por supuesto. Recuerden que en Morfo 2 también se toca renal, pero también es